recibiendo, bueno, a una compañera que viene en este caso de México, de Ciudad Juárez, como ya les adelantábamos, Erika Rojas González, bueno, realizando una estancia aquí en Salto, en el Centro Universitario Regional Litoral Norte. Muy buenos días, Erika, muchas gracias por este tiempo para la radio, y bueno, y de a poquito vamos a ir conociendo un poco tu trayectoria y algunos temas que traes a la mesa y a la discusión, digamos. Hola, buenos días a todas y a todos. Mucho gusto, mi nombre es Erika Rojas, para cortarlo un poco, ¿no? Los nombres en México, no sé si aquí en Argentina, pero varios puntos de Latinoamérica son muy largos nuestros nombres, ¿no? Erika Patricia Rojas González. Sí, exacto. En Argentina usan solo el primer apellido. Ah, ok. Y en Uruguay usamos los dos apellidos. Ajá. Así que... ¿Y por lo regular tienen dos nombres? Sí, por lo regular tenemos dos nombres. Okay. En mi caso particular, un nombre solo, Sofía Quiñones, aquí en la conducción del programa. Pero sí, se estila usar dos nombres. Así que bueno, Erika, bienvenida a Uruguay, a Salto particularmente. Contanos, ¿ya has estado en Salto otras veces? ¿Es la primera vez que nos visitás? Y contanos, bueno, ¿por qué estás por acá? ¿Cuál es el motivo de tu viaje? Bueno, buenos días otra vez, de nuevo. Bueno, he estado aquí en el Salto, aquí en Uruguay, en el 2019, en un congreso de la GEPADE, donde participé en una ponencia, en una conferencia, y bueno, se vino lo de la pandemia, y la pandemia creo que nos movió muchos, ¿no? Muchas acciones, muchas actividades que se tenía contemplado, ¿no? Ahorita, bueno, estoy aquí acompañando al doctor Leonel en unas conferencias sobre representaciones sociales. Representaciones sociales, soy parte en México de la RENIRS, que es parte de investigadores que hablan sobre las representaciones sociales, y parte del CIRS a nivel internacional. El año pasado estuve en un congreso y una estancia en Brest, Bretaña, Francia. Bien, así que entonces en estos días acompañada por el docente Leonel del Prado, que bueno, es docente del Departamento de Ciencias Sociales, particularmente bueno en la carrera de Trabajo Social. Así que bueno, bien acompañada en estos días, y vinculada entonces también al GEPADE, que es el Grupo de Estudios de la Participación y la Descentralización, que bueno, quienes trabajamos aquí en la universidad tenemos este desafío de desagregar cada sigla, ¿no? Ah, ok. Porque hay tantas que tenemos como este desafío, ¿no? Como decíamos, de nombres tan largos que tenemos, los intentamos achicar, pero después hay que explicarlos, ¿no? Okay. Pero sí, entonces tu vinculación viene también por este lado del GEPADE, del Grupo de Estudios, de la Participación y la Descentralización. Bien, hay un equipo de docentes importante también por ahí, con el cual, bueno, en particular tengo bastante cercanía también, y los conozco mucho a ellos, así que bueno, un placer que estés por acá y poder tenerte para estas charlas. Erika, quizá también conocerte un poco más, porque en realidad estás en etapa ya de postdoctorado, ¿no? O sea, para quienes quizás son del ámbito extrauniversitario, tu carrera de formación es bastante extensa, entonces capaz contanos un poco de manera personal cómo ha sido tu trayectoria. No sé si querés ir como a tu formación de grado, pero claro, contarnos un poco sobre eso. Bueno, soy socióloga, una maestría en ciencias sociales para el diseño de políticas públicas, el doctorado en investigación por el Colegio Chihuahua, y el postdoctorado aquí es en Argentina, es en la Universidad Nacional de La Plata. A mí me comentan o me preguntan por qué elegí de las ciencias sociales, que es todavía muy perfilado más en mi época, que las mujeres estudiáramos
algo adepto a las ciencias sociales o a las humanidades, y los hombres a las ingenierías. Afortunadamente hoy está un poco más equilibrado, no tanto como se debería, bueno, cada quien estudia lo que se desea, pero yo estoy de Ciudad Juárez, Chihuahua. No sé si ustedes conocen acá en Uruguay que nosotros a partir de 1993, hay fechas que dicen de 1991, pero la verdad, a partir del 1993, Ciudad Juárez marca un epicentro, se puede decir, de asesinatos de mujeres, que después Marcela Lagarde habla sobre ese concepto, y se dice ya, o ese concepto está ahí también jurídicamente como feminicidios, ¿no? Anteriormente se llamaban las muertas de Juárez, no sé si lo recuerdan. Es algo trágico, seguimos siendo como el epicentro de los feminicidios. Sí ha disminuido, sin embargo, bueno, pues nosotros ya se quedó como ese mote internacional, ¿no? Pues no es mote, pero sí como epicentro de los feminicidios en Ciudad Juárez. A mí, desde que yo era pues muy joven, empecé 91, 93, que se empezaron a escuchar pues estos eventos pues trágicos, donde las mujeres eran asesinadas, donde en el Lote Bravo, como se decía, bueno, así se llamaba el Lote Bravo, el Campo Algodonero, no recuerdo ahorita qué otro también. A las mujeres se les encontraba pues ya muertas, eran asesinadas con lujo de violencia, con marcas de violencia también sexual. Entonces, desde esa época donde la ciudadanía, donde la sociedad, desgraciadamente, culpabilizaba a las mujeres, que en ese entonces les digo, pues 15, 16 años, para mí fue un motor para estudiar y después investigar esta cuestión de tanta inequidad de las mujeres, ¿no? O sea, donde se nos culpa de los actos de otros, ¿no? Entonces, pues ahí empieza mi ¿cómo se dice? Pues del lado de estudiar la sociología, ¿no? De estudiar este fenómeno social. Ahí aparece como tu inquietud. Exactamente. Ahí está. Sí, gracias. Sí, entra mi inquietud de estudiar este fenómeno, varios fenómenos de las ciencias sociales, esta desventaja histórico-social que nosotras tenemos, ¿no? Aunque haya hombres todavía de que dicen que nosotros siempre ha habido equidad, no, mentira. Hasta ahorita, en el 2026, sí hay una inequidad para nosotras. Sí. Pues, imagínense antes. Sí, justo en tu presentación, alguna de las palabras que en realidad acompañaban esta presentación, ¿no? O sea, la violencia familiar, la violencia institucional, la discriminación, la desigualdad, la misoginia, son varias palabras que quizás ayudan a poder describir lo complejo y lo amplio, ¿no? Que es este fenómeno, y la necesidad de investigar y de poder conocer, bueno, por qué, ¿no? Como decías tú, en tu ciudad particularmente, Ciudad Juárez, por qué también los números se elevan tanto, qué hay detrás de esto, ¿no? Porque allí hay que investigar y conocer en el tejido social, ¿no? Qué es lo que está pasando. Sí. Así que esta temática te ha acompañado desde tu carrera, desde tus inicios, desde la carrera de grado. Sí, así es. Ahí está. Ya me acordé, es Lomas de Poleo, Lote Bravo y Campo Algodonero, que ahorita les hablo un poco sobre el campo algodonero, ¿no? Claro, porque son características del sector productivo de tu ciudad. Ahí está. Así es. Como para que la gente pueda hacerse una idea también de a qué te referís. Ok. Bueno, referente al campo algodonero o referente... Bueno, es que Ciudad Juárez, desde 1965, somos un polo de atracción
para el campo laboral. La industria maquiladora, muchos le dicen la maquilá, pero es industria maquiladora, es donde se maquila la mano de obra en Ciudad Juárez y la materia prima viene de otro país, especialmente de Estados Unidos. También hay japonesa, china y francesa, alemana, que es la Bosch, o sea, hay varios. Ha habido un poco de fluctuación porque referente, por ejemplo, en el 2000 que entró el Partido Acción Nacional después de 70 años del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, entró el PAN, Partido Acción Nacional, y empieza como a elevar los impuestos a las empresas, las dueñas de la materia prima y por lo tanto, pues, dueñas de esas fábricas, ¿no? Aquí diríamos son fábricas, sí. La industria maquiladora. Entonces un tiempo se van a China por las cuestiones de lejanía, etcétera, pues vuelven a Ciudad Juárez, ¿no? Pero sí, siempre hemos sido un polo de atracción y en 1965 se empieza a dar trabajo a mujeres. Carrillo del Colegio de la Frontera Norte dice que a las mujeres se nos empieza a dar trabajo en la industria maquiladora por nuestras habilidades. La verdad, yo no tengo mucha habilidad psicomotriz, pero bueno, que las mujeres teníamos mucho más habilidades psicomotrices o motricidad, sí, para ensamblar o para ensamblar o ¿cómo se llama? Un cable rojo con uno amarillo y luego con un azul. Entonces, pero en realidad dice Jorge Carrillo, que dice que era porque éramos dóciles, porque éramos sumisas, porque las mujeres no nos podíamos levantar ahora sí en armas, por decirlo así, en contra de ahora sí, o hacer un sindicato, ¿no? En contra de los patrones, ¿no? Entonces empieza en 1965 una era en Ciudad Juárez, Chihuahua, México, donde las mujeres ya no nada más trabajan en el rubro de servicios, que era camarera, que era mesera, porque bueno, en ese entonces Ciudad Juárez no tenía, ya estaba creo que el tecnológico de Ciudad Juárez, 60 y tantos, en el 73 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sin embargo, por esta cuestión patriarcal, las mujeres, si mucho, estudiaban primaria y luego comercio, que era para el secretariado. Los hombres, por ende, como proveedores, como con esta cuestión patriarcal de proveedores, de qué vas a hacer, cómo vas a mantener a tu familia, pues bueno, se les daba otras facilidades. Entonces, bueno, la mujer sin mucha escuela, lamentablemente, empieza a trabajar aquí en la industria maquiladora de Ciudad Juárez y empieza a abrir una brecha, o cómo se puede hacer, donde ellas son capaces de estar en su casa, de no estar en su casa, en un ambiente público y ser capaces de ser las matriarcas de su familia, ya no necesitar tanto un hombre o bien no aguantar las violencias de todo tipo, en especial física y psicológica de los hombres, ¿sí? Al ser ellas ya las matriarcas, ya ser jefas de familia, el poder salir a la industria maquiladora y crear, pues ahora sí, tener tu propio sueldo, ganar tu sueldo y tener tu dinero propio, como se puede decir. Así me dicen las entrevistadas, tener un dinero propio y ya no depender de un hombre. Eso hace en Ciudad Juárez una violencia inmersa que se traduce en que las mujeres se les hacía el mote de prostitutas. De hecho eran no sé si aquí se puede decir, maquiputas, las maquileras, con un tono peyorativo, sí, y bueno, ahí abre en Ciudad Juárez a las mujeres que en otros lugares de provincia,
de ahí mismo de la República Mexicana, pues si tú eras una madre soltera, bueno, eras hasta de tu familia eras expulsada, ¿no? Ahora sí como tipo la letra escarlata, ¿no? Casi te ponían así ya en 1960 y tantos, 70s, 80s, ¿no? Entonces ahí, pero esa violencia simbólica después se tradujo en esta cuestión de vulnerabilidad de las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres de maquiladora, pues son, o sea, aunque ganen su dinero, muchas veces no se completa para un carro, etcétera. Para que ahora en Juárez el carro, el automóvil es una necesidad, pero antes era un lujo. Entonces ellas eran más proclives a que sean levantadas, secuestradas en las calles, a las 4 o 5 que tenían que levantarse e ir a la industria maquiladora. Después la maquiladora puso camiones, sin embargo los camiones o transporte de trabajo de las maquilas muchas veces se tiene que caminar pues por zonas oscuras, ¿no? Más en esos años que pues todavía no estaba tan habitado Ciudad Juárez. Ahorita tenemos más de 1,500,000 personas de tanta migración. Pero eso explica un poco que somos un polo atractivo laboral, pero a la vez nosotras en Ciudad Juárez rompimos con estigmas, con fenómenos sociales como que eran tabús, como el de ser madre soltera, el de no tolerar la violencia del esposo, del hombre, ¿no? No sé si aquí en Uruguay se ha escuchado que decían, es que hija, es la cruz que te tocó cargar. Cuando decían, no, es que sabes que mi esposo es un hombre violento, me pega o me humilla. Entonces las abuelas así como que, no, hija. Es la cruz que vas a tener que cargar, es siempre, ¿no? Y siempre, ¿no? Entonces, estados como Guanajuato, que en ese entonces todavía se pedía en el estado de Guanajuato el primer día de matrimonio, una sábana blanca manchada con sangre, ¿no? Que te decía que la chica, la señorita, la recién casada iba virgen, ¿no? En eso, o sea, esos fenómenos patriarcales estaban presentes, ¿no? Entonces Ciudad Juárez vino a abrir, ahora sí a darle una dignidad a la mujer. Qué fuerte todo lo que contás, porque es increíble pensar cómo a partir de una situación de tanta vulnerabilidad como la que contás, empieza a abrirse camino en términos culturales, ¿no? Porque, por lo que decís, o sea, es a partir de esta situación de vulnerabilidad que algunas cosas a nivel cultural empiezan a modificarse y empiezan a pensarse diferente. Pero me imagino que ahí hubo un rol también de las universidades, también de las organizaciones sociales y del Estado, me imagino también, que en su momento habrán dado algún tipo de respuesta. Sí, claro. Para el 99 empiezan las primeras organizaciones. Bueno, antes eran ONGs, organizaciones no gubernamentales, ahora son OSC, organizaciones de la sociedad civil. Empiezan ahí en Juárez, les digo, a partir de 1999, pues lo que implicaba ayuda a la mujer. De hecho, empezó Esther Chávez Cano con Casa Amiga, donde, bueno, se le daba atención psicológica, jurídica a las mujeres. De hecho, hubo eventos trágicos, o no sé si nada más uno, donde afuera de Casa Amiga un violentador asesina a su pareja, o bueno, ya expareja, de un balazo por pues no querer volver con él, ¿no? Entonces, pero a partir del 1999 empieza esta militancia de las mujeres. No sé si también escucharon, de hecho se unió estrellas de Hollywood como Jane Fonda, hay una Salma Hayek, obviamente.
que estaba en sus inicios, donde vinieron fueron. Estoy pensando en Juárez, fueron a Ciudad Juárez a marchar, para exigir, ¿no?, un alto a la violencia, tanto a las autoridades como hubo un gobernador de Chihuahua en 1990 y tantos, cuando empezó estos feminicidios, esta serie de feminicidios, donde culpabilizó a las mujeres. Decía que era porque nosotras viajábamos en ruta, así se le llama el transporte público, es la ruta en Ciudad Juárez, en ruta a altas horas de la noche con chorcitos, porque en Ciudad Juárez cuando es a partir de la primavera, en la primavera no hace tanto calor, que es el 21 de marzo, abril, para junio, julio, agosto es un calor terrible, que la verdad cuando estás muchacha pues nos poníamos, chicas, jóvenes, pues nos poníamos short porque no aguantábamos calor, ¿no? De todas formas son mecanismos del patriarcado para poder justificar la violencia. Para justificar, es que ustedes andan en la noche, andan con chorcitos, con falditas, con blusitas, entonces así diciendo, pues es que ustedes son las culpables, pues ¿cómo las vamos a proteger? No hay un policía para cada uno, ¿no? O sea, estos discursos machistas patriarcales que la sociedad lo tomó. De hecho, mi papá decía así como que, no, es que a las que asesinan. Y yo decía, bueno, yo tengo carro, gracias a Dios, un Toyotita del año del caldo, pero bueno, me movía a la universidad y todo, pero seamos empáticos, o sea, no ven empatía hacia los otros, ¿no? Y aparte, mi carro era tan viejo que en una de esas se podía quedar, y también, o sea, los padres veían así como las otras, o sea, la otra edad, o sea, como a mí, a mi familia no me va a pasar. Y sí pasaba, o sea, sí pasaba. Entonces desde ahí yo esa injusticia social, ese machismo, ese patriarcado, esas ideas me movieron para empezar a estudiar sociología, y la primera investigación, que fue la tesina, ya se llama tesina, no es tesis en licenciatura, fue una cuestión hablar de inequidad laboral, ¿no? Donde las mujeres ganábamos menos que los hombres, y también anteriormente, si uno iba a trabajar a la maquiladora, al hombre así como que respira así, a la mujer más cuando uno era joven, ¿estás casada? ¿Tienes novio? O sea, esas preguntas que en derechos humanos... ¿Tenés pensado tener hijos? Exactamente. Hasta teníamos que mostrar la toalla sanitaria. O sea, eso ya es cosas indignantes, pero las naturalizábamos tanto que no había en ese momento acción. Ya hasta después yo decía, pero ¿cómo es posible que hasta tengamos que mostrar? No, ya después se implementó la prueba de embarazo al entrar, ¿no? Pero de todas maneras es algo indigno. Es totalmente en contra de tus derechos humanos. Totalmente. Bueno, para quienes quizás se conectan un ratito más tarde a la radio, nos acompaña Erika Rojas, docente, investigadora de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. En realidad, un poco, empezábamos ya en esta primera parte como a dejar como algunos elementos, ¿no?, en lo que refiere a esta temática de investigación. Vamos quizás a hacer como una nueva pausa, un nuevo corte, para ir a darle a una pausa, un descanso a Erika, y a la vuelta vamos a regresar porque apenas hemos ido planteando algunas cosas, algunos elementos, pero que ya en la segunda parte podremos profundizar. Como ya nos comentaba, en el marco de algunos charlas, talleres que va a estar dictando para estudiantes de ciencias sociales, así que aprovechando que tenemos a Erika Rojas por aquí, trayendo alguno de trayendo su gran tema de investigación a la radio, porque en realidad mientras ibas desarrollando el tema
iba pensando, claro, qué amplio y cuántas aristas, cuántas puntas de análisis y de trabajo también, ¿no? Porque realmente, bueno, para quienes quizás entraron un ratito más tarde a YouTube o a nuestra página web, hay varias como palabras que ayudan a veces a ejemplificar, ¿no? Pero violencia familiar, institucional, discriminación, desigualdad, misoginia, patriarcado, cómo afectan a las mujeres directamente en la ciudad, bueno, en tu ciudad de origen, en Ciudad Juárez. Erika, también contanos cómo fue esto, ¿no? Que vos hablabas hoy de trabajo de campo. O sea, tuviste que hacer entrevistas quizá, grupos de discusión, estuviste trabajando en contacto directo con mujeres. ¿Víctimas de violencia? Ahí está. Y contanos cómo fue ese trabajo, porque seguro habrá sido también duro estar ahí, escuchar, sentir lo que probablemente estas mujeres han transmitido en este trabajo. Sí, bueno, en mis trabajos de campo he tenido entrevistas a mujeres víctimas de violencia, los tipos de violencia familiar, sexual, económica, patrimonial, ¿cuál me falta? Y simbólica, verbal, etcétera. Sí, pues cada una de las entrevistas dicen que un investigador debe de ser pues neutral. Sin embargo, sí, soy neutral a la hora de hacer los análisis, pero eso no quiere decir que no tenga sororidad con mujeres, ¿verdad? Y me duela lo que les pase, ¿no? Cómo esta sociedad hoy en día sigue marcando estas pautas patriarcales en todos los sentidos, ¿no? Se han abierto brechas, se han abierto caminos para, como el Instituto Chihuahuense de la Mujer, a nivel nacional también, INMujeres, Instituto Nacional de las Mujeres, en el municipio, Instituto Municipal, etcétera. Sin embargo, no se ha atacado desde la raíz, ¿no? De la problemática de las violencias. Como les comentaba, en Ciudad Juárez, pues desde la época de los 90, le digo, unos dicen 91, otros 93, yo casi creo que era desde el 93 cuando empezaron estos asesinatos en serie, que bueno, después Marcela Lagarde junto con otros teóricos, bueno, hablaron y el término ya se queda jurídicamente como feminicidio, ¿no? Ahorita Ciudad Juárez está un poco más, ha disminuido, pero por ejemplo el Estado de México, aquí en la República Mexicana, pues ya ahora sí los feminicidios siguen. Bueno, en cuestión de mi trabajo de campo, también me he dedicado mucho a la cuestión que en México es muy pocas personas las que hablamos de sociología de la salud, ¿sí? Y más de cuestiones de género, de la mujer, bueno, género es hombre y mujer, masculino, femenino, pero bueno, yo me he enfocado, he hecho también acerca de hombres y de mujeres, por ejemplo, en los hábitos alimenticios, las representaciones sociales de los hábitos alimenticios, que fue la investigación que llevé a un congreso el año pasado en Francia, ¿no? Lo destacable o lo que a mí me ha gustado más es cuando hablo de sociología de la salud, salud pública. Aunque el doctorado sin investigación, muchos de mis compañeros fueron médicos, abogados, etcétera, tutti frutti, pero bueno, ahí se alimentaba mucho porque la sociología creo que es un campo donde tienes que tener desgraciadamente los sociólogos, no sé si en todo México, pero en Chihuahua son como un poco más cerrados, donde somos sociólogos y nosotros vamos a arreglar el mundo, ¿no? Los fenómenos sociales. Y no, yo creo que es un poco de medicina, es un poco de psicología, mucho, ¿no? Medicina, psicología, o sea, debemos de ser integrales. ¿Por qué? Porque los fenómenos sociales pues no son unilaterales.
las problemáticas sociales no son unilaterales, ¿no? O sea, individuos, ¿qué quiere decir? La psique, pero también la cuestión jurídica, sobre sus derechos, etcétera. Nosotros tenemos un campo que podemos explorar y yo no me cierro, que debemos explorar con otras ciencias, para atacar la problemática de raíz, que es lo que se busca, ¿no? Yo te digo, sí he trabajado con víctimas de violencia de género. Tengo también un artículo, ahí son básicamente estadísticas donde después de la pandemia del COVID, o bueno, durante y después de la pandemia del COVID, pues como en Ciudad Juárez aumentaron la violencia familiar, como las llamadas al 911, Una estadística muy importante son llamadas al 911 y otra es que ya vayan a la fiscalía a denunciar al agresor. Violentador, al agresor, exactamente. Son estadísticas que desgraciadamente muchas veces el 911 puede estar los fines de semana por esta cuestión de la convivencia, del alcohol y pues en plena pandemia la cuestión de estar del encierro, ¿no? Donde varios teóricos, ahí en el artículo puse no nada más aquí de México, sino de Europa, de Asia, cómo se aumentó la violencia familiar, ¿no? Mujeres, niñas, niños, adolescentes, NNA, obviamente eran los más proclives, porque había muchos hombres que perdían su empleo, entonces esta frustración desgraciadamente se descarga en uno, ¿no? Parece que somos su sparring. Entonces sí aumentó. Hubo ciertas incidencias, ¿no? Llamadas al 911 y otras a la fiscalía, porque no todas esas primeras, que el primer respondiente es la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, después no llegaron a fiscalía ya en una denuncia, ¿no? Erika, pensaba también, en tu caso hiciste una maestría en Ciencias Sociales para el diseño de las políticas públicas. Y pensaba qué importante también aportes de este tipo para el armado, para el diseño de una política pública, ¿no? Para dar respuesta. Claro. ¿Has tenido posibilidades también de incidencia, de intercambio con este ámbito más desde la política pública? Sí, claro. En estas cuestiones, te digo, de la violencia, he tenido acercamientos, pero más en cuestión de la salud pública. Ah, bien. En México, no sé aquí, la verdad, en Argentina, pero en países... Ahora estamos en Uruguay. Perdón, en Uruguay, ay, sorry, quiten eso. Perdón, en países como, no sé cómo está por ejemplo, las muertes por cáncer cervicouterino en Uruguay o en Argentina, pero básicamente en México y en países como Honduras, El Salvador, Belice, Panamá, Colombia, es muy alto el índice de muertes por cáncer cervicouterino. Ignoro aquí en Uruguay. Lo he puesto como a manera de Latinoamérica, o sea, sí, y creo que es más bajo que aquí en México, aquí en Uruguay que en México. Sin embargo, el cáncer cervicouterino en América Latina sigue siendo, así a grosso modo, les puedo decir, la segunda causa de muerte por neoplasias, que es cáncer cervicouterino, siendo que el cáncer cervicouterino, que con sus siglas, el CACU le ponemos, puede ser prevenible, son de 15 a 20 años para el desarrollo porque va por niveles, ¿no? Para el desarrollo del cáncer cervicouterino. Sin embargo, un factor importante es el desarrollo del virus o la adquisición, ¿cómo se puede decir? Del virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un 99.9% para que se desarrolle un cáncer cervicouterino. ¿Qué pasa aquí? En regiones como México o América Central, se culpabiliza todavía a la mujer, donde el personal de salud
regañan o se burlan de las mujeres cuando hacen la historia, ¿cómo se llama? La historia de vida, o ¿cómo se puede decir? La historia clínica. La historia clínica. Y bueno, entonces las mujeres pues ya temen, ¿no? O sea, aún en este tiempo, en el 2026, todavía temen muchas mujeres ir, ¿no? ¿Por qué? Porque se llevan pues el regaño, ¿no? También está la cuestión del temor, sí, de decir, o de la ignorancia, decir, no, pues es que si voy a hacerme la prueba Papa Nicolau, me decían unas entrevistadas hace unos años, antes de la pandemia, ahora tengo ya también después de la pandemia, en este año, pero me decían, no, es que si voy a la prueba Papa Nicolau, me han dicho que se desarrolla el cáncer, entonces pues no, mejor no voy, no, o mi esposo, es muy poco, sí ha sido poco las entrevistadas donde dicen, no, pues es que mi esposo no me deja, o mi esposo me cuestiona que por qué voy, ya que el cáncer cervicouterino pues tiene que ver que yo he estado con muchos hombres, ¿no? Entonces, o sea, desde ahí otra vez culpabilizando a la mujer, siendo que el hombre es el que transmite el virus del papiloma humano, que en teoría científicamente no se ha comprobado. Hay artículos que empiezan a decir que el virus del papiloma humano sí puede afectar al hombre en un cáncer de próstata, pero no está así comprobado. En cambio, a nosotras sí, el virus del papiloma humano, ciertos grupos, no todos, se desarrolla el cáncer cervicouterino. Son 3 grupos, 13, 16 y 19 creo. No recuerdo muy bien, pero es una cuestión muy médica, pero son ciertos grupos que son tan agresivos que la mujer empieza a desarrollar el cáncer cervicouterino. Ahora bien, ¿por qué mi inquietud desde las ciencias sociales? Bueno, porque a mí siempre me ha gustado la cuestión de la medicina. Si hubiera sido médica, me hubiera orientado a la investigación, y en esto me oriento, me gusta investigar, indagar, porque todavía las mujeres de diferentes estatus social, económico, aún no realizamos la prueba Papa Nicolau. Sí, yo creo que ahí en lo que vos contabas hay como varios mitos, ¿no? Mitos que persisten en la sociedad respecto a, por ejemplo, realizarse los controles de Papa Nicolau, por ejemplo. Y claramente cuando pensamos en un problema que quizás es un problema del ámbito de la salud pública, pero cuando pensamos en dar respuesta a ese problema, como decías, nos exige una mirada integral, ¿no? O sea, no solo desde la salud, desde lo médico, sino también desde lo social, porque son estas barreras quizá desde lo cultural que impiden que quizá las mujeres tomen los controles que deben tomar para poder prevenir una enfermedad que es totalmente prevenible, como decías, ¿no? Entonces, ahí creo que se ve como este rol importante de la interdisciplina, ¿no? O sea, y de pensar los problemas desde ese lugar como más interdisciplinar. Ajá, sí, así es. Hay normas desde la norma 1994 en México sobre el cáncer cervicouterino, donde habla de estar capacitando personal de salud, pero pues todavía es fecha de que la cuestión de la percepción de las, ahora sí, de las ideas de cada miembro del sector salud, pues pesan más estas ideas patriarcales que lo que debería de ser, ¿no? Una cuestión de salud pública, porque la salud pública es prevención. Entonces pesa más todas estas ideas patriarcales, y pues que obviamente afectan a la mujer, ¿no? En primer lugar, anteriormente en los años 70 el cáncer cervicouterino iba en primer lugar.
pasó a segundo lugar, pero no porque haya disminuido, sino porque el cáncer de mama, por esta cuestión, cáncer de mama es totalmente diferente, es una cuestión hormonal, una cuestión de herencia. Bueno, ahora también dicen que la res, el pollo, trae hormonas, sí. Y eso también nos sí, incide. Pero diríamos en México, pero ese es otro boleto. Sí. Entonces, la cuestión del cáncer cervicouterino, que está en segundo lugar, y no porque haya disminuido, insisto, sino porque el cáncer de mama, por esto que estamos hablando, medio ambiente, hormonal, alimentación, pues pasa al primer lugar. Ajá, pero el cáncer cervicouterino sigue estando presente, siendo que, ya no quiero repetir, que es prevenible, que es de 15 a 20 años, sí. Y donde más bien se nos sigue culpabilizando. También una entrevistada me decía que ella, cuando le estaban realizando en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, le estaban realizando la prueba Papá Nicolau, ya le dijeron, bueno, que tenía que tener la posición, ¿no? Para realizarle el raspado y todo, y que la chica se estuvo en el WhatsApp, que ella sintió más de 10 minutos. Entonces, pues obviamente eso también es una violencia institucional y hace que la persona ya desista. Desista. Ajá. No, decida no volver. Desista ¿sí? de volvérsela a hacer pronto, por lo menos, ¿no? Sí, totalmente. Ya cuando nosotros somos sexualmente activas, bueno, son cada 6 meses. Excepción si hay algo anómalo, bueno, pues ya se hace en corto tiempo, sí. O se hace una colposcopía. Sí. Erika, tengo como la sensación de que podríamos seguir hablando y seguir como abriendo, ¿no? Este tema, porque creo que con tu trayectoria, con tu formación, con tantos también experiencias de divulgación que has tenido también en distintos congresos, en distintas actividades académicas, en artículos académicos, y o sea, es como un montón lo que podríamos seguir conversando, así que bueno, en realidad queda la invitación para una próxima estancia, en realidad, cuando vuelvas a pasar por aquí, por Salto. Uh-huh. Bueno, estás siempre invitada aquí a la radio. También queda la invitación también para hacer alguna cosa en conjunto con la radio de allá, claro, de la Universidad de Ciudad Juárez, ¿por qué no? Así que, para nosotros un placer que nos hayas acompañado. Parecía que nos iba a sobrar el tiempo y no nos alcanzó. No nos alcanzó. Así que, bueno, Erika, también darte unos minutos también para cerrar si quisieras agregar algo. Y si no, bueno, también saludar o despedirte. No, al contrario, pues dar las gracias a aquí, la radio, en El Salto, en Uruguay, en la Universidad de la República, pues esa apertura que siempre han tenido conmigo, ¿no? Y con mis temas, espero que sea de interés y relevancia, y no por mí, sino que ayuden a las mujeres, a los hombres también, ¿verdad? En esta cuestión de que, bueno, se pierde un ser querido, ¿no? Mamá, hermana, esposa, y bueno, pues que se tenga más apertura en universitarias. Parece ser que es diferente, sin embargo, pues hay que llegar a todo el público, ¿no? Sí. Y a todas las provincias. Sí, totalmente. Uh-huh. Muchas gracias, Erika. La vamos dejando ya libre porque, bueno, ella tiene en un ratito otra actividad, uh-huh. Así que, bueno, tendrá que retirarse también un poco para seguir atendiendo a otras actividades que tiene por aquí en Salto. Así que, bueno, muchas gracias, Erika Rojas.